Hola, mi nombre es Sofía de Angelis y yo voy a estar a cargo de la clase para esta semana. Esta vez vamos a ver la primera parte de la unidad 5. Vamos a entender en esta unidad cuáles son los partidos políticos, vamos a entender un poco la representación política y a través vamos a hacerlo entendiendo cómo son los partidos políticos como organización, qué son, cuáles son sus funciones y sobre todo entender cómo se componen los sistemas de partidos políticos. Para esto vamos a trabajar con dos autores. Por un lado tenemos a Giovanni Sartori, que ya lo conocen, es el politólogo italiano que contribuyó mucho a la formación de la ciencia política como ciencia, como disciplina, estudió mucho la comparativa, digamos, o los sistemas comparados en la ciencia política. Por otro lado tenemos a la también italiana Anna Oppo, que formó parte del equipo de Norberto Bobbio para el diccionario de política. Ella nos va a ayudar a entender qué son los partidos políticos, cómo fue su devenir histórico, cómo se fueron transformando y conformando, y después con Sartori vamos a entender cómo se interconectan entre sí y una clasificación sobre los sistemas de partidos. Entonces empecemos con Sartori. Con él vamos a leer varios capítulos de su libro Partidos y sistemas de partidos. A lo largo de estos capítulos vamos a entender cuáles son los partidos relevantes, cómo entender, cómo contabilizar los partidos relevantes en un sistema de partidos. Esto tiene que ver con pasar de la parte del conteo concreto de la cantidad de partidos que hay en un momento para entender cuáles son efectivamente relevantes. Es decir, entender cuáles de ellos ejercen presión o tienen una posibilidad real de formar coaliciones o formar gobierno. Después de esto, Sartori también nos va a explicar claramente cómo son los sistemas de partidos. De hecho, él hace una clasificación entre sistemas de partidos competitivos y sistemas de partidos no competitivos. Vamos a hacer un breve repaso de todo esto, que más que una clasificación, como les decía, o como un mero catálogo, se trata de entender qué rol juegan algunos partidos, cuáles son los partidos que pueden llegar a ser relevantes dentro de un sistema y entender cómo intercambian o cómo tienen relación entre ellos dentro de sistemas competitivos sobre todo, y también entender cuáles son los sistemas no competitivos, después vamos a ver más en profundidad al unipartidismo, partidos hegemónicos, partidos totalitarios, sistemas de partidos totalitarios y demás. Por su parte, Anna Oppo nos va a centrar la mirada en entender al partido como una organización. Es decir, ella nos va a hacer un recorrido histórico sobre las conformaciones de los partidos, nos va a contar sobre el inicio de los partidos con los partidos de notables, posteriormente el partido de aparato, después el partido electoral de masas o atrapatodo, y las transformaciones que fueron teniendo estos distintos tipos de partidos en el devenir histórico. También vamos a entender con Anna Oppo qué es un partido y las funciones que cumplen estos partidos. Como vamos viendo acá, con los dos autores vamos a tener dos visiones complementarias y vamos a entender aquí, por un lado, cuáles son los partidos y las funciones que cumplen, que nos va a explicar Oppo, que las funciones principales no son solamente ganar elecciones, sino también representar o trasladar, digamos, demandas sociales a la representación política, elevar, digamos, que la sociedad en su conjunto forme parte de las decisiones que toman los gobiernos. Esto lo vamos a profundizar un poco más en el siguiente video y vamos a entender un poco mejor cómo funcionan los sistemas de partidos.